Muy buenas tardes compañeros, profesor. Hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de los autores que hablan sobre la antropología y el movimiento indígena en el Ecuador. Pues bueno, en el Ecuador hay varios antropólogos, historiadores y líderes indígenas que han escrito sobre la antropología y el movimiento indígena. Pues bueno, ahorita vamos a echar un vistazo acerca de estos antropólogos. Bueno, como primer antropóloga tenemos pues a Carmen Martínez Novo, ¿no? Antropóloga clave para entender la antropología ecuatoriana desde los años 70. Pues ella trabajó en temas como la antropología indigenista, educación intercultural bilingüe y Shuar, y la crisis del proyecto cultural del movimiento indígena. Su texto de militantes, religiosos, tecnócratas y otros investigadores analiza cómo se estudió el indígena desde la PUCE. Bueno, aquí también tenemos a otro antropólogo que es Fernando Guerrero Casar y Pablo Ospina Peralta, autores de El poder de la comunidad, movimiento indígena y ajuste estructural de los Andes ecuatorianos. Plantea que el ajuste neoliberal alimentó la movilización étnica y el reforzamiento de identidades. También tenemos a Mark Becker, historiador Indias and Leftists in the Making of Ecuador. Pues analiza el rol de la izquierda y el surgimiento del levantamiento de 1990. Muestra cómo los indígenas pasaron de ser sujetos de la política a sujetos políticos. También tenemos a Augusto Barrera, acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los 90 estudia el movimiento dentro de la crisis del sistema político de los 90. También tenemos a Sánchez Parga, que él decía que el movimiento indígena ecuatoriano, la marcha de la comunidad al partido, analiza paso de lo comunitario a lo partidario. También tenemos a Edgar Tello, movimiento indígena y sistema político en el Ecuador en 2012. Estudia cómo el movimiento influyó en los cambios a la sociedad ecuatoriana. Tenemos a Philip Altman. Ha escrito sobre el Summa Causai en el discurso indígena, el movimiento indígena como movimiento social y una historia de sus organizaciones. También sobre las movilizaciones de octubre de 2019, pues. Y también tenemos a Javier Albo. Aunque es boliviano, su libro Movimientos indígenas y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú compara el caso ecuatoriano. Bueno, también vamos a hablar más o menos sobre los temas que estos antropólogos tratan de asimilar, ¿no? Que trabajan con lo mismo, pues. Como primer punto, pues trabajan en la identidad y etnicidad. Cómo el movimiento pasó de identidad campesina a identidad en los 80 y 90. Como segundo punto tenemos el neoliberalismo y el ajuste. El movimiento como respuesta a la liberalización agraria. También tenemos la plurinacionalidad e interculturalidad, conceptos desarrollos por la CONAIE. Y tenemos como cuarto punto pues el summa causa, el buen vivir, desde el discurso indígena a la constitución del 2008. Bueno, yo he investigado acerca de la antropóloga Carmen Martínez Novos, pues también aborda desde la historia de la antropología ecuatoriana y cómo esta disciplina estuvo ligada al movimiento indígena desde los años 70. Su texto clave es de militantes, religiosos, tecnócratas y otros investigadores, la antropología ecuatoriana y el estudio de lo indígena desde la década de los 70. Pues hay tres ideas que ella desarrolla como principales, ¿no? Que la primera es que la antropología pasó por tres etapas según quien la hacía. Militantes, antropólogos comprometidos políticamente, vieron el movimiento indígena como sujeto de transformación,
Trabajan junto a organizaciones, no sobre ellas. Lo religioso, misioneros, sobre todo salesianos, fueron claves en Cotopaxi y la Amazonía. Promovieron la educación bilingüe y la organización comunitaria. Tecnócratas, entraron al Estado y a la ONG de desarrollo, hacían proyectos de desarrollo indígena y educación intercultural bilingüe. Académicos investigadores desde la universidad con más distancia empezaron a estudiar crisis del proyecto cultural del movimiento indígena. Bueno, para Carmen Novos, la antropología ecuatoriana no fue neutral. Esto marcaba por la economía política, las instituciones y los compromisos de cada grupo. Bueno, dos temas que dominaron la investigación, según Martínez Novo, pues uno, la reforma agraria como posibilidad de transformación profunda de la sociedad ecuatoriana. Y dos, el surgimiento y consolidación del movimiento indígena, que Elia describe como uno de los movimientos indígenas más poderosos de Latinoamérica y que ahora estaría en crisis. 3. La relación actual de aliada a crítica. En la crisis del proyecto cultural del movimiento indígena, la antropología indigenista en el Ecuador desde la década de 1970, Elia plantea: años 70 a 90, la antropología y el movimiento indígena iban de la mano. Los antropólogos ayudaron a construir el discurso de etnicidad, educación bilingüe y plurinacionalidad. En los años 2000 en adelante hay una distancia. Elia analiza cómo el proyecto cultural movimiento entra en crisis cuando entra al Estado y a los partidos y a la gestión pública. La antropología pasa de acompañar a hacer una evaluación crítica. También trabajó el tema de género, educación intercultural bilingüe Shuar, mostrando cómo dentro del movimiento hay tensiones internas que la antropología debe visualizar. Pues y bueno, llegando a su punto final, Martínez Novo decía que el movimiento indígena no fue solo un objeto de estudio, fue un motor para la transformación de la antropología ecuatoriana. La disciplina dejó de ver al campesino y empezó a verlo como un objeto étnico político. Ahí ya cambió la perspectiva, ya no lo veían como un indígena simple, sino ya lo veían como un objeto étnico político, ¿no? Ya con otros fines. Pero también advierte que cuando la antropología se vuelve tecnócrata o cuando el movimiento se institucionaliza, se pierde parte del proyecto político-cultural original. Bueno, esto ha sido mi video y este aporte a este foro. Muchas gracias, profesor, compañeros.